Hola, buenas noches. Mi nombre es Víctor Manuel Belcastro Urbina. En este video les voy a hablar acerca de lo que manifesté en mi ensayo sobre la audiencia inicial. La audiencia penal es la primera de las etapas que comprende el procedimiento penal de nuestro país. ¿Qué es la audiencia inicial? La audiencia inicial es aquella etapa del procedimiento penal en la que comparece el imputado en compañía de su defensor, ya sea de carácter público o privado, ante el juez de control, el agente del Ministerio Público en su carácter de órgano acusador y la víctima del hecho que le señala como delito. Si bien esta etapa del procedimiento tiene marcada una estructura, esta no siempre va a ser la misma y va a tener variantes dependiendo cada caso en particular. La primera parte comprende a lo relativo al control de la detención y esta únicamente se llevará a cabo cuando haya existido una detención en caso de flagrancia o por caso urgente. De acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, en su numeral 146, los supuestos de flagrancia son los siguientes. La primera es que se podrá haber detenido a la persona en el momento exacto en que comete el delito. La segunda es que se le detiene posterior a que cometió este delito. A su vez, esta fracción se divide en otros dos puntos. El primero es que después de haberlo cometido, es perseguida material e ininterrumpidamente y se logra capturarlo. El segundo punto implica que la persona es señalada por la víctima o el ofendido, o bien algún testigo que haya presentado los hechos o que hubiera intervenido en la participación del mismo y se le encuentran instrumentos, objetos o productos del delito que presuman participó en este. Cualquier persona puede realizar una detención en caso de flagrancia. No hace falta tener una calidad específica para poderla llevar a cabo. Únicamente detendrá a la persona que cometió el delito y lo llevará ante la autoridad más cercana, quien a su vez deberá remitirlo ante el agente del Ministerio Público con la prontitud más estricta a fin de que realice el registro de la detención. Además, el Código Nacional de Procedimientos Penales también contempla otra forma en que la persona puede ser detenida. Este es el caso urgente. Para que ésta se lleve a cabo, deben de satisfacerse los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en su artículo 150, los cuales son: debe ser ordenada por el agente del Ministerio Público, que a su vez deberá estar debidamente fundada y motivada. La misma deberá contener los datos de prueba necesarios, que a su vez deberán probar la existencia de un hecho con apariencia de delito que deberá ser considerado como grave, por lo cual merece prisión preventiva de manera oficiosa. Deben obrar además datos de prueba de que la persona a quien se le va a girar la orden participó en su comisión o fue quien cometió este hecho. Lo más importante es que esta detención no pueda llevarse a cabo en otro momento y por razones de lugar, fecha u hora no se pueda comparecer ante el juez de control para solicitar una orden de aprehensión, y esto implique que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia. Ahora bien, también el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 141, establece las formas en que podrá comparecer el imputado a la audiencia inicial. Para estos supuestos debe existir previamente una querella o bien una denuncia. Una vez que el agente del Ministerio Público tenga conocimiento de estas cuestiones, empezará a desarrollar una investigación, y cuando cuente con la información necesaria que le permita acreditar, en primer lugar, que se cometió el hecho que la ley señala como delito, y en segundo, que el imputado sea quien lo haya cometido o participó en su comisión, podrá actuar de una de las siguientes maneras. La primera es una citación, la cual, como su nombre lo dice, es un citatorio donde se señalará día y hora para que comparezca ante juez de control para que tenga lugar la audiencia inicial. Esta forma procede cuando se trata de un delito que no es considerado grave y no existe la necesidad de imponer alguna medida cautelar. La siguiente es la orden de comparecencia. Esto procederá si en el día y hora señalado el imputado no comparece a esta sin una causa justificada. El agente del Ministerio Público deberá solicitarle al juez de control que otorgue la orden de comparecencia a fin de que se pueda hacer uso de la fuerza pública
para llevar al imputado ante este y puede llevar a cabo la audiencia inicial. Por último, la orden de aprehensión se solicitará al juez de control cuando exista la necesidad de cautela. Contrario a la orden de comparecencia, no se necesita acabar en primer momento con el requisito de un citatorio, puesto que ésta se emite cuando se trata de delitos más graves. Ambas solicitudes deberá realizarlas el agente del Ministerio Público de forma escrita y el juez de control, una vez las reciba, deberá señalar audiencia para que dentro de las próximas 24 horas ésta se lleve a cabo y pueda determinar si las emite o no. Ahora bien, una de las características de este sistema acusatorio penal es el respeto a los derechos fundamentales en todo momento procedimental. Es por ello que dentro de la audiencia inicial se deben de garantizar los derechos a ambas partes. Del lado del imputado, se debe velar por la presunción de inocencia. Asimismo, se le deberá informar desde el momento de su detención o desde el momento en que comparece a ésta los derechos que le asisten. También se le dará de conocimiento el derecho a la no autoincriminación. En el mismo sentido, deberá contar con un defensor que esté capacitado y pueda asegurarle una defensa técnica y adecuada. En caso de que no hable el idioma español, tendrá derecho a un traductor para que así pueda comprender de una manera adecuada todo lo que está pasando de la presente audiencia. Y de la misma forma, deberá tener acceso a todos los registros de la investigación para tener pleno conocimiento de los hechos que se le están atribuyendo. Ahora bien, en la audiencia inicial se encontrarán las siguientes partes: el juez de control, la víctima o el ofendido de esta, su asesor jurídico, el agente del Ministerio Público en su carácter de órgano acusador, el imputado y su defensor, ya sea público o privado. El juez de control será el encargado de conducir la audiencia. Este puede ser de una jurisdicción federal o local y deberá ser el mismo desde el inicio del procedimiento hasta que se dicte un auto de apertura a juicio oral. Ahora bien, deberá actuar de forma imparcial a fin de garantizar el respeto a los derechos humanos de las partes involucradas. Este deberá de calificar de legal la detención, así como escuchar la formulación de imputación, resolver sobre la solicitud de vinculación a proceso y, en su caso, señalar las medidas cautelares correspondientes. La víctima es quien resiente los daños de forma directa por los hechos que la ley señala como delito. El agente del Ministerio Público tendrá el carácter de órgano acusador y será el encargado de dirigir toda investigación penal con el fin de recabar los medios de prueba necesarios para el procedimiento a fin de que se esclarezcan los hechos y el responsable no quede impune. De la misma forma, será quien formule la imputación y solicite la vinculación a proceso. El imputado es el detenido o la persona que, de acuerdo a la investigación realizada por el agente del Ministerio Público, existe la posibilidad de que cometió o participó en la comisión del hecho que la ley señala como delito. Y por último, el defensor, ya sea de carácter público o privado, será el encargado de llevar la defensa del imputado. Deberá velar por sus intereses y realizar los actos de investigación a fin de acreditar su autoría del caso. Asimismo, deberá contar con una capacidad necesaria a fin de garantizar una defensa adecuada al mismo. Ahora bien, la primera parte de la audiencia inicial, como ya mencioné, es el control de detención. Esta únicamente procederá en caso de una detención por flagrancia o por causa urgente. Pero, ¿qué implica el control de detención? En esta, el juez de control calificará si la detención se realizó conforme a las leyes. Esto quiere decir si no hubo vulneración de derechos humanos, de derechos fundamentales. Ahora bien, la formulación de imputación, de acuerdo a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el numeral 309, se define como la comunicación que el Ministerio Público le hace al imputado en presencia del juez de control de que se desarrolle una investigación en su contra respecto de uno o varios hechos que la ley señala como delito. Este es uno de los momentos torales del procedimiento, puesto que aquí el agente del Ministerio Público va a fijar las condiciones fácticas de cómo ocurrían los hechos, es decir, va a desarrollar de forma cronológica el desarrollo de los mismos. Si bien de forma posterior puede existir una reclasificación jurídica, esta será únicamente por los hechos que aquí describe el agente del Ministerio Público. No hay forma de que exista alguna variación de los hechos
posterior a esta formulación de imputación. Es por ello la importancia del mismo. Asimismo, el agente del Ministerio Público deberá señalar la forma de participación del imputado. La importancia de esto radica en que el agente del Ministerio Público no debe ser demasiado ambiguo con lo que está narrando, pero tampoco puede ser tan específico, porque de lo que declara aquí, dicha calificación no debe ser demasiado ambigua, pero tampoco debe ser tan específica o se le puede dificultar al agente del Ministerio Público acreditarla, y esto da una mayor oportunidad a la defensa de poder desacreditar la misma. De igual forma, el órgano acusador debe cuidar la congruencia de los hechos que está narrando, a fin de que mantengan un orden adecuado. En estos momentos, la defensa debe prestar atención a lo mencionado por el agente del Ministerio Público, puesto que pueden existir pequeños detalles que ayudarán a su teoría del caso. Una vez que se haya formulado imputación, el juez de control le preguntará al imputado si comprendió la misma o si desea que se aclare algún punto. Es aquí cuando se debe valorar si se debe solicitar se aclare la misma o, derivado de la teoría del caso y la forma de defensa que se va a llevar, es mejor que la misma vaya de manera eficiente para que así en el juicio ésta no pueda ser acreditada. Posteriormente, se le hará el conocimiento al imputado el derecho que tiene a declarar y se le explicará que en caso de que decida no hacerlo, esto no podrá ser utilizado en su contra. Antes de manifestar su voluntad, deberá comunicarse con su defensor a fin de que pueda consultarle acerca de si es mejor guardar silencio o declarar. En caso de que decida declarar, podrá hacerlo de distintas maneras. La primera es de forma libre, en la que podrá hacerlo a manera de un relato, con que podrá exponer la forma en que ocurrieron los hechos o bien explicar el por qué él no pudo haberlo hecho. Esto a fin de convencer al juez de control de que los hechos de que se le atribuyen no ocurrieron o no fueron de la forma en que lo señaló el agente del Ministerio Público. Otra es hacerlo de forma libre y posteriormente responder preguntas, ya sea del agente del Ministerio Público y de su defensa o únicamente de su defensa. La última es ir directo y responder únicamente preguntas sin realizar un relato. Aquí se podrán responder preguntas tanto de la defensa como del agente del Ministerio Público o únicamente de alguna de estas partes. Ahora bien, una vez que esto ha ocurrido, el agente del Ministerio Público deberá solicitar se vincula el proceso al imputado. Para esto, deberá exponer de forma oral los datos de prueba en la que sostiene dicha solicitud. Una vez que el agente del Ministerio Público la realizó, el juez de control deberá preguntarle al imputado si quiere que resuelva su situación jurídica en ese momento o bien deciden irse al plazo de 72 horas o a la duplicidad del mismo por 144 horas. Decisión que de nueva cuenta debe ser consultada con su defensa a fin de poder tener certeza de cuál es la mejor de las opciones para el imputado. Dependiendo la elección que haga el imputado, será la forma en que se va a continuar con el desarrollo de la audiencia inicial. Si se opta por que se continúe y en ese momento el juez de control decida acerca de la situación jurídica del imputado, se continuará con la audiencia y el mismo emitirá un auto de vinculación a proceso o bien un auto de no vinculación a proceso. En caso de optar por alguno de los plazos, ya sea el de 72 o el de 144 horas, se fijará día y hora para que tenga lugar la continuación de la audiencia inicial y, si es necesario, en este momento el agente del Ministerio Público solicitará se imponga alguna medida cautelar a fin de garantizar que el imputado esté presente durante el desarrollo del procedimiento penal. Ahora bien, el optar por el plazo o bien por su duplicidad podrá ser una de las mejores opciones dependiendo del tipo de defensa que se tenga y esta también a su vez de la teoría del caso que se persiga. Este tiempo podrá ser utilizado a fin de aportar datos de prueba que permitan atacar lo manifestado por el órgano acusador y de esta forma tratar de obtener un auto de no vinculación al proceso. Ahora bien, de las formas en que se puede conducir la defensa existen diversos modos. El primero es atacar únicamente la formulación de la imputación y acreditar que no existen los datos de prueba suficientes para establecer que efectivamente ocurrieron estos hechos que la ley señala como delito.
Otro es que no se logra acreditar la participación por parte del imputado. Una opción más es tratar de acreditar que el hecho no se logra acreditar con el tipo penal. Por último, se puede ir sobre la existencia de una causal excluyente del delito o bien una causa de extinción penal. Es importante que la defensa, desde el momento en que tiene conocimiento de los hechos que se le están imputando a su cliente, establezca su teoría del caso, puesto que a partir de esta deberá elegir en qué manera se va a conducir durante el procedimiento. Lo anterior tendrá lugar dentro de la continuación de la audiencia inicial. Una vez que el juez de control escuchó a las partes, podrá decretar el cierre del debate e incluso, si lo considera necesario, podrá señalar un receso a fin de realizar una ponderación de lo que se le ha presentado a fin de determinar si emitirá un auto de vinculación a proceso o bien un auto de no vinculación a proceso. En este momento deberá valorar cada uno de los datos de prueba que le fueron expuestos por las partes. Es importante recalcar que el juez de control podrá reclasificar por otro delito distinto al señalado por el agente del Ministerio Público. Esto no, la determinación que emita deberá estar debidamente motivada y fundamentada. Esto sin importar si se dicta un auto de vinculación o en su caso de no vinculación. Ahora, si se emite un auto de no vinculación a proceso, se levantará la medida cautelar en caso de que ésta esté vigente y se procederá a decretar la libertad del imputado, poniendo así fin a la continuación de la audiencia inicial. En caso de que se dicte un auto de vinculación a proceso, se continuará al debate de las medidas cautelares. Las medidas cautelares son solicitadas por el agente del Ministerio Público para que se le impongan al imputado a fin de garantizar la seguridad de la víctima y que el mismo no busque sustraerse de la justicia. Estas deberán ser proporcionadas al delito y se encuentran contempladas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Una vez que el agente del Ministerio Público exponga la medida que quiere que se imponga y de esta manera también la razón por la que debe ser impuesta, se le da la palabra a la defensa a fin de tener un debate acerca de la imposición de la misma, siendo que el juez de control de nueva cuenta deberá ponderar entre estos dos argumentos dados por las partes a fin de poder realizar el ejercicio ponderativo correspondiente y de esta manera, y en su caso, fijar una medida que sea de acuerdo al delito cometido. El catálogo de estas medidas van desde la presentación periódica ante el juez de control, que es la menos lesiva, hasta la imposición de la prisión preventiva, que es la medida más lesiva de todas. Por lo cual, una vez que se resuelva acerca de la imposición de estas medidas, se procederá al plazo de cierre de investigación, el cual será solicitado por el agente del Ministerio Público y será el mismo que él considere adecuado para que tenga lugar la investigación complementaria. Asimismo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 321, fija dos reglas que deberán de cumplirse. La primera es que si se vincula a proceso por un delito cuya pena no excede de 2 años de prisión, la investigación no podrá ser más de 2 meses. Y ahora, si se trata de un delito cuya pena es mayor a 2 años, se podrán fijar hasta un plazo de 6 meses como máximo. El plazo deberá ser justificado y si la defensa solicita un plazo mayor que el agente del Ministerio Público, este podría ser otorgado para que así se pueda tener acceso a recabar los medios de prueba que consideren relevantes y necesarios para poder garantizar una defensa adecuada. Ahora bien, una vez que transcurra este plazo, el agente del Ministerio Público emitirá un auto en el que declara el cierre de la investigación complementaria y una vez que esto ocurre, hay tres posibles panoramas. El primero es que solicita el sobreseimiento parcial o total. El segundo es la solicitud de una suspensión del proceso y la tercera es la formulación de una acusación.